1.000 millones de personas expulsadas de sus hogares para el 2050 por razones climáticas, 17 millones de ellas en América Latina, 25% menos de alimentos en un planeta donde 800 millones de sus habitantes pasan hambre, desastres naturales cada vez más frecuentes y que ya le cuestan a la humanidad 446.000 millones de euros. En ese contexto se lleva adelante la COP26. Ya sabemos que si no limitamos a 1,5 o a lo suma 2 grados el aumento de la temperatura respecto al siglo XIX, estaremos suicidándonos. Para eso, al 2050 debemos ser carbono neutrales y muchas cosas más. ¿Por qué no actuar? ¿Esperarías un segundo si tu casa estuviera en llamas? El problema es que hay miopía y muchos intereses en juego. No ayudan los negacionistas declarados o quienes intentan sembrar dudas sobre el cambio climático o matizar sus efectos. También es cierto que sin prestar la ayuda comprometida y necesaria, los países ricos le exigen a los más pobres que renuncien a desarrollarse haciendo lo que ellos hicieron en el pasado, depredar el planeta. Las naciones que menos contaminan son las que más sufrirán y primero los efectos de temperaturas extremas, aridez, incremento del nivel del mar y un extenso etcétera. Es la llamada doble injusticia del calentamiento global. Xi Jinping y Putin se ausentan de la cumbre climática. América Latina no tiene objetivos comunes. Los más ricos no cumplen sus compromisos. Insólito, porque cada uno de sus líderes no tiene derecho a fallar. Porque como dijo Guterres, estamos cavando nuestra propia tumba y falta 1 minuto para la medianoche. Comienza Conexión Global. De inmediato, lo relevante, conocer la historia de la COP26, las proyecciones, las principales temáticas, en la nota de Laura Soto. Son las catastróficas imágenes que ha dejado un año marcado por los desastres naturales. Múltiples incendios forestales, inundaciones, olas de calor e intensas sequías evidencian los estragos que está dejando la crisis climática en el mundo. Y los expertos advierten que el tiempo para revertir esta situación se nos está acabando. Es por eso que todos los ojos están puestos en Glasgow, Escocia, donde se desarrolla la COP26. Hemos comenzado a hacer un progreso sustancial y palpable, pero a las negociaciones en Glasgow les queda un largo camino por recorrer y queda mucho por hacer. La COP o Conferencia de las Partes surge dentro de un proceso iniciado en 1992, donde 197 naciones accedieron a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que tiene como objetivo combatir este fenómeno. Es así que la COP se alza como su máximo órgano con poder de decisión en esta materia. Su primera versión se realizó en 1995 en Berlín, presidida por una joven Angela Merkel, que en ese entonces era la ministra de Medio Ambiente de Alemania. El proceso de un protocolo para limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debe iniciarse aquí en Berlín. Desde entonces se han establecido hitos importantes como el Protocolo de Kioto, que exigió a las naciones industrializadas frenar sus emisiones, y el histórico Acuerdo de París en 2015, firmado por casi 200 líderes comprometiéndose a actuar para hacer frente al cambio climático. Este último fue un punto de quiebre en materia medioambiental para Estados Unidos, país que se retiró del pacto bajo la administración de Donald Trump, medida que el presidente Joe Biden rápidamente revirtió al asumir el poder. Ahora la Casa Blanca busca reivindicarse. Supongo que no debería disculparme, pero sí me disculpo por el hecho de que Estados Unidos en la última administración se retiró de los acuerdos de París y nos dejó en una situación difícil. ¿Pero qué ha hecho a esta COP un encuentro clave? El último informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, revelado en agosto, dio su advertencia más dura hasta la fecha. La crisis se está acelerando y algunos efectos serán irreversibles en siglos. Según el grupo de expertos, en 2030 la Tierra cruzaría el umbral de los 1,5 grados Celsius, justamente el primer límite establecido por el Acuerdo de París. Actualmente la temperatura ya ha aumentado en 1,1 grados respecto a la era preindustrial. De acuerdo con este informe, seguimos teniendo la oportunidad de detener esta tendencia negativa climática durante mediados de este siglo, especialmente limitando el uso de combustibles fósiles y al detener la deforestación.
Y precisamente con eso tiene que ver el primer acuerdo importante alcanzado en esta cita. Más de 100 países se comprometieron este martes a frenar la deforestación para 2030, iniciativa que contempla una inversión de $19.000 millones entre fondos públicos y privados. Entre las naciones firmantes se suma nada más y nada menos que Brasil, país que bajo la administración de Jair Bolsonaro ha acelerado profundamente la deforestación del Amazonas, principal pulmón verde del mundo. El mandatario ha sido denunciado por grupos indígenas de ecocidio o genocidio. Todavía no tenemos una política pública dirigida a los pueblos indígenas en Brasil que realmente los proteja. Solo podrán garantizar la no deforestación si hay demarcaciones de nuestras tierras. Ha habido otras declaraciones para ayudar a poner fin a la deforestación. Realmente necesitamos ver acción urgente. Y es que la deforestación es una de las principales causas de emisión de dióxido de carbono en la atmósfera. Y los países más contaminantes de esta materia en el mundo son China, seguido por Estados Unidos. De hecho, el presidente Xi Jinping no acudió a la COP26, al igual que su par ruso Vladimir Putin, en asistencias que fueron criticadas por Biden. Creo que ha sido un gran error que China no se haya presentado. El resto del mundo los mirará y dirá qué valor agregado están brindando. Lo mismo digo de Rusia. Ante el cambio climático, lo que necesitamos son acciones reales y no palabras vacías. Las acciones de China para combatir el cambio climático son tangibles. Por su parte, el Kremlin también rechazó los dichos del mandatario estadounidense. Pero no es lo único. Rusia y China se restaron además de un acuerdo impulsado por la Casa Blanca para reducir en un 30% las emisiones de gas metano al 2030. Es parte de lo que ha dejado la que es una de las cumbres climáticas más cruciales del último tiempo y cuyos resultados conoceremos recién después del 12 de noviembre. Y justamente desde la COP vamos a analizar este tema junto a Maximiliano Bello, asesor de políticas públicas de Mission Blue. Muchísimas gracias por acompañarnos, Maximiliano. Encantado, un gusto de verte nuevamente, Mónica. Sí, pues mucho tiempo sin vernos, nos habíamos visto justamente en temas climáticos también. Quisiera preguntarte, lo primero, ¿qué se juega el mundo en esta COP? Bueno, mira, esta es una COP particularmente importante porque se cumplen 5 años de la revisión del Acuerdo de París, primero que todo, pero además también ha sido muy claro gente como John Kerry, que es el nuevo enviado especial de la Casa Blanca, que ha dicho que esta es una COP clave porque podría ser que fracasamos o de alguna forma aseguramos que tenemos el impacto necesario, y eso significa ambición y eso significa acción. Hemos hablado mucho de que hay muchas palabras, pero hay poca acción, que significa que los países todavía no están haciendo lo necesario para poder alcanzar los niveles de emisión que necesitamos para no llegar al 1.5 grados de temperatura. Hablemos de las buenas noticias. Al menos la COP comenzó con 2 buenas noticias. Uno, la decisión de detener, gran parte de los países tomaron la decisión de detener la deforestación de sus bosques para el año 2030. Son países de los que suscriben el acuerdo que representan el 85% de los bosques del mundo. Y lo segundo es también controlar la emisión de metano, que es responsable de un 30% del calentamiento global. Normalmente hablamos siempre del CO2 y no del metano. Y esto también es importante, ¿no? La pregunta es, ¿qué otras noticias positivas crees tú que podríamos ver en la COP para que después veamos las partes del escepticismo y las noticias que no son tan positivas? Sí, claro. Mira, primero que todo yo creo que hay una sensación muy particular acá de que hay que tener acuerdos importantes y acciones. Hay una presión de la sociedad civil, además, que se ha hecho notar muy fuertemente en cómo los gobiernos están reaccionando. Por otro lado, también tienes que las negociaciones están avanzando relativamente rápido en comparación a muchas otras COP también. Y por otro lado, tienes también la participación de Estados Unidos, que ha sido clave, ¿no? Sumado a eso, el trabajo que ha hecho el Reino Unido también de realmente enviar una señal a todos los países, desplegar una cantidad de diplomáticos alrededor del mundo que ha ayudado muchísimo a tener negociaciones o alcances previos, lo cual se nota también en este avance, como digo, muy claro. Entonces, hay una sensación hasta el momento de que las cosas están moviéndose un poco más rápido. En el tema del financiamiento, yo creo que va a ser clave justamente, hoy día fue en parte, digamos, uno de los días claves para eso.
pero hay una cuestión ahí, una negociación que viene hace mucho tiempo y pareciera ser que hay mucho más interés de avanzar justamente en el financiamiento, que es una de las claves para que los países en vía de desarrollo además puedan tener recursos para poder hacer la transición o para poder proteger, ¿cierto?, en la naturaleza. Porque son 100.000 millones de dólares anuales que debieran aportar los países más ricos. Están muy lejos de hacerlo y se supone que se debiera avanzar en aquello para que los menos favorecidos, los que tienen menos recursos, puedan implementar medidas que de alguna manera les va a ser más difícil llegar al estado de desarrollo en que ya están quienes depredaron mayormente el planeta, ¿no? Te decía yo lo de los bosques, porque además hay 28 países que se han comprometido para limitar el comercio de productos que propenden a talar más los bosques, ¿cierto? Que además bosques que son y representan, ayudan a captar el 15% de las emisiones globales cada año, no es poco. Y te quería preguntar también por otro de los puntos, fijación de precios del carbono. Se supone que esto podría ser importante también para poder medir bien cuando se reducen las emisiones, pero también para otra cosa. Hay un tema bien polémico que es el poder o no transar la contaminación, en el sentido de que es el famoso punto 6. ¿Se va a avanzar en eso o no? ¿Cuál es la opinión mayoritaria? ¿Es positivo que un país que no puede reducir sus emisiones le compre reducción de alguna manera a otro país? ¿Qué pasa con aquello? Yo creo que hay una discusión, ¿cierto? Yo también tengo mi visión propia al respecto, obviamente, pero creo que hay avances respecto de que muchos de los países están pidiendo justamente que eso puede ser una forma importante de recibir aporte económico. Como tú bien dices también, muchos de los países en vía de desarrollo tienen otras capacidades que no tienen los países desarrollados, que es justamente naturaleza relativamente intacta. Y eso se hace notar porque obviamente hoy día uno de los temas clave ha sido las soluciones basadas en la naturaleza. No hay nada que nosotros los humanos podamos hacer tan bien como lo hace la naturaleza misma. Sabemos que el océano, por ejemplo, ¿cierto?, es el mayor secuestrador de carbono en el planeta. Por lo tanto, la protección también del océano es clave. Vimos hoy día, y ayer y el día lunes también, nuevos anuncios importantes. Otra noticia muy positiva, Mónica, respecto de la creación de áreas marinas protegidas. Yo he estado trabajando muy cercanamente en los países en América Latina. Ese tipo de cosas y ese tipo también de anuncios que vienen muy ligados a financiamiento tiene que ver justamente con el precio del carbono, pero también tiene que ver con este financiamiento que se está viendo tremendamente fuerte, no solamente de países desarrollados, sino que además también de grupos económicos, ONGs y también individuos como Besos y otros más, ¿no? Sí, que lo vimos además anunciando la creación de la mayor área marina protegida del mundo, en una de las buenas noticias también. Quisiera preguntarte, ¿cómo llega América Latina a esta COP? Porque, a ver si la cifra no me falla, genera el 8,3% de las emisiones de carbono globales, pero llega bien dividida. Tenemos a un Brasil o un México que no han cambiado radicalmente, no han revisado hacia mayor exigencia sus metas, ¿no?, comprometidas anteriormente. Hay división entre los países. Tenemos, por ejemplo, no sé, a Colombia, que es uno de los segundo país, uno de los más diversos del mundo, Costa Rica también en el continente. La pregunta es, América del Sur, Centroamérica, incluso también poniendo en el énfasis Caribe, que recibe tanto los efectos, ¿no?, del cambio climático, continente más pobre y por lo tanto los más pobres van a sufrir más el calentamiento global. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es el rol de América Latina en esta COP? ¿Está dividida o no? Yo creo que siempre América Latina ha jugado un rol particularmente importante en las Naciones Unidas, ¿cierto?, a través del GRULAC y a través de varios grupos, ¿cierto?, que reúnen y conforman una posición común. Obviamente eso ha sido afectado por la posición de Brasil y también de alguna otra forma Venezuela o México, como tú decías. Entonces, aquí hay una cuestión particular en la cual ha jugado también un rol muy clave de nuevo Estados Unidos, quien ha desplegado un montón de estas reuniones. Yo mismo he estado siendo parte de algunas cumbres importantes este año, donde se han puesto en la mesa, ¿cierto?, una serie de cuestiones de parte de Estados Unidos para atraer al continente, ¿cierto?, con justamente el tema de financiamiento y con otros apoyos que son necesarios. Y por lo tanto yo he visto, de hecho, muchísima más unión en esta COP de la que vi, por ejemplo, en la COP pasada, siendo la COP pasada una COP de América Latina, si lo quieres llamar, porque era obviamente la COP de Chile. Por lo tanto, creo que hay de nuevo se nota un buen ambiente en ese sentido y creo que Latinoamérica es parte muy clave de eso.
De nuevo, el tema de las áreas marinas protegidas golpeó muy fuerte acá internamente porque obviamente 4 países, una acción multilateral, que es justamente uno de los temas claves, ¿no? El multilateralismo de alguna forma está sufriendo y este tipo de acciones, ¿cierto?, nos llaman, digamos, lo invitan a otros países a que hagan algo similar. Entonces, yo soy una persona bien optimista también, ¿no? Entonces me parece que estoy viendo algunas señales que son positivas. Ahora, falta muchísimo, Mónica. Estamos todavía muy lejos. Ahora, cuando hablamos de las voces ausentes, hay voces ausentes por 2 razones. Una, por decisión política, como el caso de Putin o Xi Jinping, que desde Rusia y desde China deciden no estar, incluso China manda por escrito, en el fondo, sus planteamientos a la COP, que es una señal. Y por otro lado están las voces ausentes a raíz de que la falta de vacunación en varios lugares del mundo, sobre todo en África, lo caro que es llegar a la COP, todas las implementaciones sanitarias y exigencias que requiere también, fue una de las críticas previas, ¿no? Que estas voces del mundo en vías de desarrollarse iban a estar ausentes respecto de lo que debiera ser su peso real. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo se ha tomado en la COP, tú que estás ahí en el centro de lo que está pasando, esas voces ausentes por no poder estar y las otras voces ausentes de decisión política de no estar? Correcto. Mira, hay varias cosas. Tú sabes que hace poco, además, antes de la COP, fue la reunión del G20 también. Yo creo que eso hizo notar también tuvo algún grado de frustración y de grado de preocupación previo, ¿no? Boris Johnson y Biden también se mostraron muy preocupados por el rol que jugó, ¿cierto?, en el G20 China e India. Y eso se ha visto, como tú bien dices, también en el caso de que aun cuando la mayor parte de los países enviaron el más alto nivel político, China no lo hizo. Y eso obviamente es un mensaje también. Entonces, está en ese nivel de preocupaciones. A eso súmale, como tú bien decías, esta COP estuvo de alguna forma cuestionada si es que se hacía o no se hacía. Los países, ¿cierto? Sabemos que hoy día el nivel de vacunación en África es de un 5%, imagínate, en la mayor parte del mundo desarrollado la mayoría tiene 3 vacunas ya a esta altura, y ellos ni siquiera tienen una vacuna. Entonces, también esa preocupación ha llegado hasta acá, ¿no? El sistema, que es súper harto más complejo, todos los días tenemos que estarnos haciendo test, ¿cierto? Tenemos que hacernos PCR también en algunos días. Entonces, hace muy complejo para mucha gente. La verdad es que UK, o sea, el Reino Unido, ha dicho que ellos no esperaban tanta gente como ha llegado, y por lo tanto el sistema se ha enlentecido tremendamente. Han habido mucha molestia respecto de que las colas que se dan. Yo he estado para la entrada, digamos, en más de 1 hora esperando poder entrar. Imagínate cuando hay gente que tiene que estar en negociaciones, que tiene que estar en conversaciones, que tiene que estar dentro. Lamentablemente eso ha enlentecido y eso ha provocado molestia que puede tener finalmente también complicaciones o que puede tener efectos directos sobre las negociaciones o sobre los acuerdos finales, ¿no? Desclasificamos además que justamente fue en un encuentro en Estados Unidos con Greta Thunberg donde pudimos conocernos y ver también la labor que realizan respecto a los océanos, ustedes también, y que es tremendamente relevante. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde el corazón de la COP26. Muy amable, gracias. Revisemos algunas de las cifras claves de esta COP. Las vamos a desplegar entonces ahí en nuestro banner para que ustedes lo vean. 1,5 grados. ¿Qué es eso? ¿Por qué esa cifra es tan relevante? La cifra más clave que van a escuchar sobre la COP, porque es la temperatura media del planeta. No hay que evitar que aumente más allá de 1,5 grados la temperatura del planeta respecto al siglo XIX. Esa fue la gran meta que está en riesgo muy severo, porque si seguimos actuando como ahora, que es lo que dicen los expertos, llegaríamos a 2,7 grados de incremento de la temperatura, y se decía entre 1,5 y 2 en un comienzo, pero claro, la diferencia entre 1,5 y 2, siendo 2 el mínimo aceptable, ya es tremenda diferencia. Entonces, ese fue el acuerdo original. Veamos de la deforestación. Otra de las cifras son 100 los líderes, ya lo comentábamos recién,
que acordaron poner fin a la deforestación para el año 2030, una promesa que incluye 19,2 mil millones de dólares en fondos privados y públicos que van a estar involucrados en distintas medidas que tienen que ver con lograr efectivamente que los países que deciden no deforestar, también los que deciden no desarrollarse como los más ricos lo hicieron depredando el planeta, entonces también son compensados de alguna manera porque es un servicio a toda la humanidad. Se ha dicho efectivamente que es una buena medida, pero también se dice el 2014, se planteó algo muy parecido y no se ha cumplido. Siempre hay mucho escepticismo porque hay muchas metas y decisiones que se han tomado y que finalmente no se concretan. Gas metano. Casi 90 países han sumado a la iniciativa de Estados Unidos y la Unión Europea para reducir emisiones globales de metano en un 30% para el 2030. Se habla poco del metano y se habla mucho del CO2, pero es el segundo mayor gas antropogénico originado por la actuación humana y que sí influye de manera importante, que se puede reducir, lo han dicho los expertos, y sería una importante contribución. Y alrededor de entonces medio grado centígrado entonces de aumento de la temperatura del planeta es responsable. Veamos entonces también, esta cifra es súper relevante, la hemos mencionado, la vamos a recalcar, 100.000 millones, ese era el compromiso, 100.000 millones de dólares anuales entre 2020 y 2025, movilizar colectivamente los países, sobre todo más ricos, para entregarse a los países en desarrollo, para ayudarlos a reducir las emisiones, prepararse también para los efectos del cambio climático. Quienes menos contaminan, y esta es la llamada doble injusticia, quienes menos contaminan son los que más sufren los efectos del cambio climático. En la COP26, la comunidad de donantes se dice debería garantizar justamente que esta cifra por fin sí se cumpla, se llegue a los 100.000 millones de dólares anuales. Ahí tenemos la suerte de contar aquí en el estudio con Alex Muñoz, la hemos entrevistado en otras ocasiones, él es director para América Latina de National Geographic. Pristine Seas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Mónica, gracias por la invitación. Estamos siendo súper didácticos y repasando cosas como que la COP es la sigla en inglés para Conferencia de las Partes, de los Países Partes en el fondo. Y esta COP que, lo sabemos, surge primero en 1997 el protocolo de Tokio y después en el 2015 el Acuerdo de París famoso. Se dice justamente que no suba respecto al siglo XIX más de 1,5, 2 grados la temperatura del planeta, o de verdad nos estamos suicidando climatológicamente hablando. La pregunta es, ahora se nos dice que ojalá sea 1,5. ¿Qué tanta diferencia hay entre 1,5 y 2 grados para la vida del planeta y la nuestra? Hay mucha diferencia. Primero, la gente debe saber que estamos ya en una trayectoria y si proyectamos las condiciones actuales, el mundo va a sufrir un aumento de temperatura de 2,7 grados de aquí a fin de siglo. Eso va a ser completamente catastrófico, significa que millones y millones de personas en el mundo van a morir. Sencillamente, ya hay lugares que van a ser completamente inhabitables. Como tú dices, en la COP de París, que fue donde se logró este gran compromiso marco, que hoy se debate cómo se va a cumplir, se fijó como una meta máxima de 2 grados de aumento para mantener la vida en la Tierra en ciertas condiciones más o menos razonables, digamos, aceptables. Pero se dijo que debería ser 1,5 para tener mayor seguridad de que podemos mantener a la humanidad en su integridad, digamos, sin que sufran sobre todo aquellos países que son más vulnerables. Pero a medida que han pasado los años, esto se ha ido agravando. El cambio climático está más acelerado y también los compromisos posteriores para hacer cumplir el Acuerdo de París no han estado a la altura para lograr revertir la situación, y de hecho ahora los científicos, sobre todo agrupados en el panel intergubernamental de cambio climático, dicen que hay efectos que ya no se van a poder revertir. Entonces estamos tratando de alguna manera de salvar los muebles acá porque la casa se está incendiando. Claro, y muchos dicen, si tu casa se estuviera incendiando no tardarías ni un minuto, no te podrías pensar cómo actuar, actúas de inmediato. Hay cosas que ya le hemos hecho al planeta y que ya no vamos a poder remediar. ¿Cuáles son esas cosas? Porque la gente, hay negacionistas aún del cambio climático, lo cual parece increíble. Pero Alex, ¿qué daños ya le hicimos al planeta y que vamos a seguir viendo por siglos, por ejemplo, los océanos? Claro, mira, primero los negacionistas del cambio climático hoy día para mí son igual que los terraplanistas, digamos, ¿no? Hay personas que pueden creer lo que quieran, pero hay más de 6.000 estudios científicos que dicen, primero, que el cambio climático es una realidad, segundo, que ha sido causado por la acción humana, y tercero, que hoy tenemos una ventana que se va a cerrar muy pronto, donde tenemos que tomar medidas drásticas y urgentes para revertirlo.
Eso está unánimemente acreditado por la ciencia, independiente que alguien pueda creer algo distinto, digamos. Sí, pero no hay discusión científica. No hay discusión científica, digamos, Eso es importante decirlo. No hay discusión. No hay discusión científica respecto a que el calentamiento global existe, que el cambio climático existe. No hay que un sector de la ciencia piensa una cosa y otro. No, aquí hay consenso científico. Exactamente. Si alguien cree que la Tierra es plana, eso nos generó un debate sobre la forma de la Tierra, digamos, ¿no? Sabemos que la Tierra es redonda. O sea, hay consenso científico. Hay cambio climático que es causado por el humano y tenemos la última oportunidad para revertirlo. ¿Qué pasa con la situación actual? Hay 1 millón de especies que van a extinguirse en esta trayectoria. O sea, ya es perdida. Ya eso se puede desacelerar en la medida que nosotros tomamos medidas ahora. Pero esa es la trayectoria en que nos estamos encaminando. Y eso al año 2050. Sí, no, es horroroso. Ahora quisiera preguntarte de Chile también. Porque somos uno de los países súper vulnerables. Tenemos, creo, 9 de 10 factores. ¿Nos puedes ilustrar respecto de...? Porque algunos dicen, no, pero es que esto es algo que pasa en otro lado, entonces, bueno, que no nos va a llegar a nosotros. O sea, yo creo que ya lo estamos sintiendo, me parece evidente, con la mega sequía, que también tiene otras cosas, también sabemos que tiene que ver con utilización de derechos, pero también hay cosas que efectivamente están pasando. ¿Por qué somos tan vulnerables? Si bien el cambio climático es un problema global, es decir, afecta a todo el mundo, hay algunos que son más vulnerables que otros. Por ejemplo, Chile, porque es un país que es prácticamente entero costero. Es una geografía maravillosa, pero nos hace muy vulnerables, muy expuestos, por ejemplo, al alza de las mareas, por ejemplo, al derretimiento de glaciares, a las sequías en el norte, a lluvias muy intensas en otros lados, pero sobre todo sequía, yo diría. La misma región metropolitana, Santiago, hemos visto cómo hace pocos años era un clima mucho más lluvioso, hoy día es un clima más bien seco. Esa es la nueva realidad, esa es la nueva normalidad, lamentablemente. Hemos alterado el clima y Chile tiene que hacer mucho más esfuerzos entonces para adaptarse, porque el cambio climático se enfrenta de dos formas. Uno es mitigando, es decir, bajando las emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano que tú mencionabas o también el CO2 que viene del combustible, de los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón. Pero también adaptando, es decir, tomando medidas para que las personas que viven en la costa, por ejemplo, estén más protegidas de alza de mareas, etcétera. Hoy es una realidad que hay estados que están amenazados con desaparecer, estados islas, por ejemplo, que pueden quedar bajo el agua. O ciudades que están en la costa que también pueden experimentar un retroceso tremendo y hay personas que van a tener que desplazarse. Por eso es que se habla a veces de refugiados climáticos, personas que por culpa del clima van a tener que irse a otros lugares. En 30 años sería 1.000 millones de personas. Es así de brutal y esto lo transforma en un problema social, climático y de seguridad incluso. O sea, las guerras, los conflictos que podríamos ver son evidentes. Ahora, es súper interesante porque vamos contando como tips o cifras o siglas. El IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, que es este panel que nos va diciendo cada ciertos años, nos va actualizando las consecuencias, las conclusiones, lo que va previendo, ¿no?, a futuro y en base a lo cual trabaja también hoy día la COP. Dice que todos tenemos que aportar, las personas, pero por cierto, las grandes empresas, las multinacionales, los países. O sea, no se le puede decir solamente a la gente haga lo suyo si globalmente no se hace, ¿no, Alex? Pero quisiera preguntarte, ¿qué le dirías tú a aquellos que sostienen, bueno, pero es que en verdad Chile es un emisor tan chiquitito en el contexto global que ¿qué importa si no aportamos al cambio climático, a frenarlo? Bueno, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde en el lugar que está, digamos, ¿no? Chile puede hacer una contribución pequeña, pero nosotros tenemos que medirnos respecto a nosotros mismos. Nosotros no tenemos para qué compararnos con China, pero sí tenemos nuestras propias emisiones de CO2, tenemos una matriz eléctrica muy carbonizada, el 35% de la energía eléctrica en Chile depende del carbón, eso es muy alto. También la movilidad, digamos, el transporte todavía, a pesar de los avances, sigue dependiendo mucho del petróleo y son cosas que se pueden revertir. Ahora, yo le diría a todos que esto es como el Titanic cuando se estaba hundiendo. Algunos se hundieron primero y otros después, digamos, pero el Titanic se hundió completo, digamos, ¿no? Entonces los países desarrollados y las grandes empresas deben entender que tienen que poner de su parte para poder ayudar al resto, porque todos van a sufrir las consecuencias. Y por eso Estados Unidos y China tienen que hacer mayores esfuerzos para cumplir los compromisos que asumieron, sobre todo los financieros, ¿no? En lo que mencionas, porque ya vamos a ir cerrando, pero en lo que mencionas hay una de las disyuntivas más relevantes también
también de este tema, y es la siguiente. Estados Unidos es en la historia el mayor contaminante si uno sigue su rastro histórico, ¿no? Claro. China es el mayor contaminante presente, tiene como el 26% de las emisiones hoy día, pero si medimos la historia, Estados Unidos. Y lo que dice China y lo que dicen países también como India es, los países ricos nos dicen ahora que no nos desarrollemos como ellos se desarrollaron, depredando. Y China no está en la COP26 con su máximo líder, está con una delegación, pero no con el máximo líder. La pregunta es cómo se compatibiliza esto de que los países ricos les piden a los países pobres que no hagan lo que ellos hicieron, y por otro lado, el rol que juega China también en un contexto de esta doble injusticia. Los que menos han contaminado además, que no es ni China ni otros, sino que los países más chiquititos y los de África y los más pobres, los que menos han contaminado son los que más van a sufrir antes van a sufrir el efecto del cambio climático. ¿Cómo se hace toda esta geopolítica? ¿Cómo se juega con esto? ¿Cómo se trabaja mejor? Yo sé que estas COP de cambio climático son el sistema que tenemos y es lo mejor que tenemos, pero de alguna manera es un sistema que también está haciendo crisis, porque ¿quién está en la COP hoy día? Son los líderes que le responden también a ciertos poderes económicos. ¿Por qué no se avanza más rápido? Porque hay ciertos sectores de la economía que no quieren ceder, no quieren perder tanto. Entonces, dentro de este sistema van entregando lo que ellos quieren y no lo que es necesario. Por eso que la tónica de las COP es el fracaso. ¿Cuáles son las COP que nos acordamos? Kioto, París. Pero hay 24 otras COP que han sido realmente decepcionantes. Esa es la tónica, digamos, ¿no? Todos los años no llegamos a cumplir con lo suficiente para poder revertir esta situación, si esto no es nuevo. Ahora cuando dicen, mira, vamos a comprometernos a parar la deforestación del año 2030, pero por favor, claro, uno valora el avance, pero están diciendo, vamos a depredar bosques por los próximos 8 años y recién vamos a parar, digamos, ¿no? Ahora, parece toda justicia que los países pobres o en vías de desarrollo digan, si ustedes quieren que yo no me desarrolle como ustedes, entonces ayúdennos. Paguen por eso también, porque ustedes ya depredaron el planeta. Entonces, eso parece como obvio. O sea, ¿quieren que nosotros no nos desarrollemos o en el fondo quieren un desarrollo sustentable para nosotros que fue el que ustedes no hicieron y por lo tanto, de lo que ustedes ganaron depredando el planeta, aporten? Esto no es un favor, digamos, parece una compensación. Ok, pero ¿qué se hace con China? Con el poder que tiene, Alex, si China no disminuye las emisiones, incluso si todos se ponen de acuerdo, no se llega. Eso es verdad y es el problema que tenemos ahora. Pero también, a pesar del rol que ha jugado Estados Unidos y que es muy bienvenido porque ha recuperado su liderazgo en estas COP después de 4 años de Trump. Porque Trump se salió del Acuerdo de París y ahora Biden... Claro, si uno ve cuál es el país que todavía no está poniendo tanto dinero sobre la mesa como se esperaba, es Estados Unidos, digamos, ¿no? Cuando se dice que tenemos que juntar 100.000 millones de dólares todos los años para transferirlo al mundo en desarrollo y hacer una transición a una economía verde, Estados Unidos es el principal deudor, digamos. Claro, entonces, porque ya se desarrolló contaminando. Exactamente. Y esa transferencia es un compromiso, independiente de que uno diga es discutible o no. Yo creo que es necesario, es muy necesario, porque contaminan más, porque tienen más personas y también porque tienen economías más fuertes. Tienen que ayudar a los países en desarrollo a hacer sus transformaciones, pero tienen que cumplir lo que comprometieron hace 12 años en Dinamarca, cuando dijeron 100.000 millones anuales en la cifra de transferencia y este año se va a llegar probablemente al 80% y se dice que recién el año 2023 se va a llegar a los 100.000, cuando el compromiso era el año 2020. Es decir, ya están en mora, digamos, ¿no? Falta liderazgo político y también falta enfrentar al poder económico, porque eso es lo que está detrás del fracaso de las COP año a año, es el poder económico. Y la tiene difícil Biden también en el Congreso norteamericano, con los poderes también económicos, con las petroleras. No está fácil, Alex. Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en Conexión Global. No sé si estás, para cerrar en 10, 15 segundos, optimista o pesimista respecto a esta COP. Yo creo que tenemos que recuperar el protagonismo también de los ciudadanos. Todos los que no estamos en Glasgow también tenemos que seguir trabajando para lograr estos cambios y presionar a nuestros líderes para que en las conferencias y también en nuestros países hagan los cambios que se necesitan. Lo tremendo es que finalmente es una decisión de derechos humanos, de sustentabilidad económica y finalmente las nuevas tecnologías, las nuevas energías son además un buen negocio y son cosas de vida o muerte además. Y nos jugamos la vida. Nos jugamos la vida, nos jugamos. Literalmente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te invito a ti y a quienes nos ven a que hagamos una pausa
Pero luego vamos a conversar de lo siguiente con un gran panel desde Glasgow, desde la COP y desde Chile. ¿Cuáles son los intereses políticos que hay detrás? ¿Qué es lo que hace más difícil avanzar? Todo eso al regreso. Estás viendo Conexión Global. Vamos a revisar algunas de las cifras más relevantes respecto del cambio climático que están en el centro de la atención de esta COP. Despleguémoslas ahí. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, varias cosas. 1,09 grados. Según el informe preliminar entregado por la Organización Meteorológica Mundial, dice lo siguiente: la temperatura media mundial de 2021, de acuerdo con los datos recogidos de enero a septiembre, superó en 1,09 grados Celsius la media del periodo de 1850 a 1900. Esto es súper grave respecto de las proyecciones, entonces, porque se dice que el 2021 será el sexto o séptimo año más cálido jamás registrado a nivel mundial. Los cambios del nivel medio del mar también es impresionante. Siguiente cifra muy relevante, y esto tiene que ver con la expansión térmica del agua de mar y la fusión también de los hielos continentales que obedecen justamente, lo decíamos, este cambio del nivel medio del mar obedece al calentamiento de los océanos provocado por estos dos factores que les mencionaba, y el aumento en promedio del nivel del mar a escala mundial medido desde principios de la década del 90 fue de 2,1 milímetros por año entre el 93 y el 2002. 4,4 milímetros por año entonces entre 2013 y 2021. Se va sumando, y eso es lo grave, porque uno dice son milímetros, pero milímetros año a año de manera implacable, que va siendo imposible vivir en algunos lugares y que va modificando completamente la vida en otras zonas. Se debió, sobre todo, la última cifra que les daba, a la aceleración de la pérdida de masa de hielo en los glaciares y mantos de hielo. Fenómenos más recurrentes y extremos. Durante julio y junio se produjeron olas de calor excepcionales en el oeste de América del Norte. El 29 de junio, por ejemplo, en Layton, en el sur de la región central de la Columbia Británica, se registró una temperatura, escuchen bien, de 49,6 grados Celsius. Y el 9 de julio, el Valle de la Muerte en California, ahí lo tienen, 54,4 grados Celsius. Estamos hablando de la más alta registrada en el mundo desde al menos 1930. Y esto obviamente que provoca, entre otras cosas, o sea, problemas de la salud de la gente, sí, evidentemente, incluso problemas psíquicos, pero además, lo otro que es súper relevante, incendios forestales con todo lo que hemos visto. Lluvias, es que todos los fenómenos se hacen más extremos. Entre el 17 y el 21 de julio se produjeron las lluvias extremas en una provincia china de Henan. El 20 de julio, en una de las ciudades cayeron 201,9 milímetros de lluvia en una hora. Es un récord nacional para China. Estamos dando algunas cifras para que se den cuenta de lo que está ocurriendo. Y en contraste están también las sequías. Lo que vive nuestro país se suma, por ejemplo, lo que hemos visto en gran parte de la región subtropical de América del Sur. Las precipitaciones fueron muy inferiores a la media. Estamos hablando en Brasil, en Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina. Revisemos más datos, más cifras que tienen que ver con el cambio climático. Vamos a verlas entonces desde allá. 710 millones de personas van a sufrir hambre en 2021. Algunas cifras lo llevan incluso a 800 millones de personas. Es una de las cifras impresionantes. En los últimos años, cerca de 30 millones de personas se han desplazado por efectos del cambio climático, la emergencia climática, buscando otras fronteras. De las zonas más complicadas, el Cuerno de África, estamos hablando de Somalia, Djibouti, Eritrea y Etiopía. Además, siguen las catástrofes climáticas que causan, ahí hay una cifra que es golpeadora, que es tremenda. Según la OMS, las lluvias o los huracanes cada año le cuestan la vida a 60.000 personas en todo el mundo. Una cifra que además, por falta de agua, incrementa los riesgos sanitarios. Y ahí tenemos otra cifra. Según la OMS, 760.000 personas mueren al año en todo el mundo. Algunas de las enfermedades, por ejemplo, cólera, a raíz de la falta de agua y de las pésimas medidas sanitarias en las que quedan. Todo esto entonces con relación del cambio climático. Y muy importante también, si no se detienen los efectos de la emergencia climática, según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, la adaptación al cambio climático le va a costar a los países en desarrollo 300.000 millones de dólares anuales en 2030. Y si los objetivos de mitigación no se cumplen, la cifra va a llegar a 500.000 millones de dólares en el 2050. Los que menos contaminan, los más afectados y para quienes va a ser más difícil encontrar los fondos para enfrentar esta emergencia.
Volvemos con lo prometido. De inmediato las presento porque es un panel de lujo. Pamela Pozzi Fuentes, politóloga, magíster en sociología, integrante de la red de politólogas. Gracias por acompañarnos, Pamela. Gracias, Mónica, igual por la invitación. Y de inmediato desde Estados Unidos, Janine Ferretti, profesora y experta en temas medioambientales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. A ver, primero, Pamela, quisiera preguntarte, ¿cómo se lee la decisión de China de no estar con Xi Jinping en la COP26 y cuán complicado puede ser el que no esté su máximo líder y las señales que está enviando con esto respecto de un país que tiene el 26% de las emisiones totales presentes? Yo creo que la señal que está enviando el presidente chino, en el fondo, es que están interesados en la temática, pero que no se van a comprometer más allá de lo que ya han ofrecido. En el fondo, no van a arriesgar su desarrollo, por decirlo así, en pos de otros países que desde la óptica de China, ¿cierto?, han contaminado muchísimo más, ¿cierto?, que de hecho lo decía Alex delante, históricamente han contaminado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una mala señal, porque no van a haber compromisos muy potentes. O sea, en este caso es Europa quien va a colocar los fondos, los países europeos son los que se están comprometiendo con fondos, pero acá la discusión es que el Estado chino tiene industrias y no quieren rebajar, ¿cierto?, esas industrias, sus emisiones. Y aquí hay un tema, más allá de China, también hay que hacer mención a un tema que es bien preocupante, que es cuánto pesan los estados, porque en este caso el Estado chino es el que tiene industria. En el otro caso son industrias que el 70% de las emisiones son emitidas por 100 empresas. Claro. Entonces, acá es a quién le ponemos el cascabel, en el fondo a las empresas o a los estados que están tratando, en el fondo, de llegar a un acuerdo global. Janine, en Estados Unidos hay un gran cambio que es el paso desde Donald Trump, que ponía en duda el cambio climático, a Joe Biden, que se compromete y está presente, incluso que vuelve al Acuerdo de París, ¿no?, donde se ponen las metas que hoy día se discuten en la COP26, cómo concretar esas metas, esa es la discusión de la COP26. Es un cambio, pero también tiene problemas para concretarlo en el Congreso. ¿Cómo se ve en la opinión pública norteamericana y entre los políticos norteamericanos la postura de Joe Biden? ¿Qué tan difícil es avanzar para Estados Unidos? Bueno, de hecho, hay una mezcla de visión en los Estados Unidos. Ese es un poco el problema aquí en los Estados Unidos. Hay una visión que está el visión del White House ahora, que los Estados Unidos es un parte de un esfuerzo global. El multilateralismo cuenta mucho, pero obviamente también hay porción de la población en los Estados Unidos que quieren encerrarse, que quieren ver adentro y no ven un papel importante para este país en el tema de cambio climático. El bueno es que Joe Biden fue a Roma, fue también a Glasgow y con eso señaló la importancia para él, para su administración. Yo pienso que para Glasgow, el tema más importante para Glasgow es cómo se va a cerrar la brecha entre 1.5 grados, el aumento mediano de la temperatura global, que se está como meta de París, y la realidad hoy, que la trayectoria donde estamos es 2.7. Esa brecha se tiene que cerrar por compromisos concretos en los planes de cada país. Y eso es la importancia de tener el presidente Biden en Glasgow. Ojalá se va a poder arreglar los asuntos domésticos con las leyes y el Congreso para llegar a una acción concreta.
Claro, quisiera interrumpirte ahí porque, claro, efectivamente lo que dicen los expertos del panel intergubernamental es que si no se hace nada distinto, porque las metas que tienen los países no alcanzan, si seguimos actuando con las metas actuales, va a aumentar la temperatura no 1,5, sino que 2,7 grados, lo cual es un desastre ecológico. Pamela, quisiera preguntarte, en términos de seguridad incluso, los efectos que puede tener un planeta con un clima en donde no se llegue, no se logre la barrera de 1,5 grados. ¿De qué estamos hablando en cuanto a la falla del multilateralismo, en cuanto también a crisis de refugiados, en cuanto a problemas que ya llegan a ser de gobernabilidad? Y no son solo problemas climáticos, sino problemas que afectan a la política, a la seguridad. ¿De qué mundo estamos hablando? O sea, estamos hablando de un mundo que va a entrar en un cierto colapso, en el sentido de que no es una cuestión catastrófica de un día para otro, sino que esto va a ser paulatino y probablemente van a haber ciertos estallidos sociales, porque la gente, cuando no tiene agua o alimentos, que son una de las cuestiones que yo creo que son las más catastróficas como resultado dentro del cambio climático, la cuestión ya se pasa a temas sociales. O sea, la migración climática, lo que se va a producir, ya hay gente que está migrando desde los países por falta de agua. Entonces, estos elementos son realmente que van a poner en jaque, ¿cierto?, a la sociedad como la estamos llevando, el nivel de consumo, etcétera. Ahora, lo preocupante además es que las soluciones que están planteando, ¿cierto?, tienen que ver con una estructura que ha colocado el norte global hacia los países del sur global. La mitigación tiene mucho de eso, porque en vez en el fondo de decidir de crecer, que un poco el panel intergubernamental también lo está planteando, los científicos lo están diciendo, tenemos que ir a decrecimiento. Lo que se está haciendo es buscar darle una oportunidad nueva al capitalismo, una lógica de capitalismo verde, pero seguir extrayendo bienes de la naturaleza para un reemplazo tecnológico. Y ese es el problema que tenemos de fondo, y ese es el problema de por qué fracasan las COP. Porque en el fondo el cambio tecnológico por sí solo no te salva. Acá se requiere resguardar, ¿cierto?, los distintos sumideros, y eso es lo que no está ocurriendo. Y ahí tú tienes el tema de que recién al 2030 van a parar de reforestar, y que no tenemos tiempo para el 2030. Imagínate la superficie que se pierde y que es en el fondo un sumidero súper importante. Sí. Entonces, cada grado que sube la temperatura es un grado más de complejidad, ¿cierto? Porque el mundo se va a intensificar el cambio climático y la crisis global. Janine, ¿cuáles son los poderes económicos también? ¿Y qué es lo que pasa aquí respecto de, se dice mucho, por ejemplo, China es líder en inversión de energía solar y en energías renovables, se está volviendo mucho más verde, además, en reforestando que muchos otros países, aunque sea, y quiero mostrar la gráfica con los países que más contaminan hoy día, porque si hiciéramos la historia, está a la cabeza Estados Unidos, cambiaría este ranking si hiciéramos el rastro histórico, pero ya, China, después está Estados Unidos, India, Rusia, Japón. Chile está muy bajito, Chile está en el, bueno, no sé si tan bajito para el país que somos, pero está a 46 versus otros países que están mucho más arriba. Dicho esto, Janine, quisiera preguntarte, algunos dicen la nueva economía, la economía verde, es una economía de oportunidades. ¿Cómo hacer lo que sea para todos de oportunidades? Si están de oportunidades, ¿por qué hay resistencia de grandes grupos económicos a ir cambiando, ir migrando hacia esta economía más verde? ¿Cómo ves tú los poderes económicos en pugna en el cambio climático? Bueno, como has dicho, hay intereses económicos muy poderosos. Y por eso también fue una decepción que hemos visto en el grupo 20, G20, que no había un compromiso más concreto de esos países mismos. Solamente, obviamente, India nos sorprendió con un compromiso de llegar a neta nula en 2070, el año 2070. Sin embargo, también hoy día hubo una decisión o una presentación, digamos, de un cambio importante que está apenas empezando. Estoy hablando de una reasignación del capital global de actividades económicas, sistemas económicos que tienen daños ambientales y sociales, cambio climático entre ellos,
hacia una economía verde. Y hoy día hemos visto el comienzo de eso. Él fue el gobernador de Inglaterra, Mark Carney, que es un embajador especial de Antonio Gutiérrez en los temas financieros, ha anunciado hoy que 45, un montón de dinero que representa 45% de los activos privados se ha decidido a alinear o invertir en actividades para financiar adaptación y mitigación. Está en términos valores, es como 130 billones de dólares. 45% representa de los activos financieros. Eso es importante, eso es grande, pero no es suficiente. Pero es un comienzo que se tiene que ver, porque sin esa reasignación de capital global no vamos a llegar a 1,5, vamos a llegar a 2,7 y más. Para cerrar en 30 segundos, Pamela, ¿qué sería un éxito y qué sería un fracaso de esta COP? Difícil la respuesta. Yo sinceramente espero que no fracase, pero a mí me da la sensación de que la COP va a fracasar en la cuestión que se tiene que colocar de acuerdo, que es el tema del artículo 6 en materia de compensaciones de las emisiones en el fondo, porque es ahí donde finalmente están los nudos para resolver este problema. Con cuánto se comprometen los países, y es ahí donde no hay acuerdo al parecer, y yo espero que las negociaciones permitan en el fondo destrabar finalmente y que no tengamos que de nuevo recurrir a la COP27 para que se coloquen de acuerdo. Quiero agradecerle a Janine y a Pamela que nos hayan acompañado en esta conexión global. Ya vamos a tener oportunidad de contarles cómo termina esta reunión, con qué avances. Es de esperar que así sea y por el futuro de la humanidad, porque literalmente la casa se está incendiando. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Gracias, Mónica. Gracias y buenas noches. Muy bien. Un tema relevante, lo decía Antonio Gutiérrez, lo comentábamos al comienzo, ¿no?, de Conexión Global. Estamos cavando nuestra tumba. Depende de los gobiernos, de los ciudadanos, de las empresas, de las transnacionales, que eso no sea así. Nos vemos en un próximo Conexión Global.